Buenos días, cafeteros. Buenos días, Mike. Parece que Mu- viene el día un poco rojito. Parece. Muy buenos días, productor. Feliz martes 12 de mayo. Pues sí, vamos a ver si se mantiene este inicio de sesión así algo Rogelia. Vamos a ver si hoy tenemos esa primera corrección que llevamos hablando los últimos días. Y ojito porque hoy va a haber una revolución en el programa, ¿eh? Porque hoy la pildorita que traemos es española. Cuidado. ¿Qué te parece? Sí, señor. Sí, sí. Sí, sí. Producto local. También habrá que mirar eso es también aquí al producto local, ¿no? Algo bueno habrá, digo yo. Efectivamente. Venga, pues vamos a ver cómo están los mercados. Que ayer Wall Street anticipábamos una corrección bueno, alguna estadística que veíamos y demás, una corrección de corto plazo. Ayer todavía no empezó. Vemos que tanto el SP 500 como el Nasdaq cerraron en verde, tampoco muy verde ya. El SP 500 subió un 0,19% y el Nasdaq un 0,29%. Hoy, como he dicho antes, los futuros vienen rojitos, ¿vale? El futuro del Nasdaq cayendo un 0,68%, el del SP 500 un 0,32% y el del Dow Jones un 0,11%. En Europa, pues si cae Estados Unidos y Europa está más Mm. débil, pues rojo también. El futuro del DAX que cae un 0,95%, el del CAC 40 que cae un 0,65% y el IBEX que cae un 0,9%. El petróleo lo tenemos rebotando un 3% hoy hasta los $101 y los metales pues algo rojitos. El oro que cae un 0,37% hasta los 4.711 y la plata que cae un 1,32%. El Bitcoin cayendo también. Hoy cae un 1,47% hasta los 80.980. Ok. Y mirando las acciones, pues de nuevo ayer, las que tiraron del carro y aguantaron un poco a los índices, pues vemos que fueron los semiconductores. Un día más. Nvidia, que subió casi un 2%. Micron, qué locura tiene Micron. Sí, sí, sí. Otro 6,5%. Intel, un 3,6%. Qualcomm, un 8%. Western Digital, un 7%. En definitiva, los semiconductores están como locos. Sí. Bueno, en algún momento corregirán. También hay que tener cuidadín porque son acciones muy volátiles, pero la verdad es que a día de hoy tienen una fortaleza brutal. Indiscutible. Sí, sí. Y bueno, y pasando ya a las de Mira, casita, uff, Rogelio, ¿eh? qué feo La está esto, casa la tenemos Rogelia, la casa, Dari. Está un poco feo esto. La verdad que Sí. nada cae mucho, pero absolutamente todo prácticamente está cayendo, ¿vale? Tanto la banca, aquí tenemos al Santander cayendo 1,5 porcentual, BBVA que cae un 0,67, luego Inditex que ya caía bastante en el día de ayer, vuelve a caer hoy un 1,62%, las eléctricas rojitas también, tanto Iberdrola como Endesa, y bueno, lo único que rebota un poco en el día de hoy es Repsol y Naturgy, así destacable. Todo lo Ujú. demás, rojito, Bueno, pues ¿vale? veremos cómo termina la jornada de hoy. Veremos cómo termina. Hoy es un día importante, ¿vale? Porque hoy tenemos datos de IPC en Estados Unidos, tanto mensual como anual, a las 2:30. Y IPC subyacente, ¿vale? Esto Ujú. puede generar mucha Alegría. volatilidad en los índices, así que bueno, los que hagan intradía y demás, pues cuidadín, cuidadín. Gracias por el aviso, productor. Muchas gracias. Nada, hombre, hay que ser cautos siempre, que los del puro se Eh, las gastan, se las Sí, gastan sí, mal sí, sí. gastadas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, habiendo dado este aviso, pues vamos a repasar la estadística de ayer, que Perfecto. nos adelantaba una corrección de corto plazo que ayer no empezó. Mm. Estadísticamente debía haber comenzado, no lo hizo. Vemos que el SP 500 cerró un 0,19, creo que he dicho antes, al alza. Pero bueno, como digo, hoy los futuros ya
vienen rojitos. Veremos a ver si se cumple esta corrección de corto plazo que venía de una estadística del incansable Blue Kurtik, que nos decía que cuando había 6 semanas consecutivas con retornos positivos en el SP500 y con un retorno de más del 15% en ese periodo, pues bueno, que los retornos tanto desde un día a 5 días, en los dos casos que se había producido eso, habían sido negativos, ¿vale? De momento ya digo que ayer no se cumplió. Veremos a ver qué pasa tanto en el día de hoy como en esta semana, ¿vale? Ok, perfecto. Y bueno, habiendo hablado ya del corto plazo y de la probable corrección, pues vamos a ver otras estadísticas que en este caso van más dirigidas al medio y largo plazo, ¿vale? Esta nos la trae el grandísimo Charlie Vilello y nos habla de los rallies más grandes en cuanto a ganancias del SP500 en 6 semanas, ¿vale? Ok. O sea, los rallies más rentables en 6 semanas. Y aquí tenemos que nos pone los 20 primeros. Este que hemos tenido ahora, aquí lo tenemos en azul, se sitúa en la posición número 11. Y bueno, pues destacable de esta tabla, pues que todos los retornos medios, tanto a 3 meses como a 6 meses, como a un año, como a 2, como a 3, como a 4, como a 5, Mm. los retornos medios son positivos, ¿vale? En- a 3 meses y a 6 meses sí que vemos que uno de los años, solo uno de los 19 que ha habido, porque este todavía no sabemos lo que va a suceder, el Mm. retorno fue negativo, en los demás fue positivo en todos. Y luego a un año, a 2 años y a 3 años, siempre el retorno ha sido Oh, positivo en todos los ujú. casos, en los 19 casos que ha sucedido esto. El retorno ha sido positivo. Retorno medio a un año es del 30%, a 2 años del 37% y a 3 años del 42%. ¿Vale? Ujú. Y bueno, y a 4 y a 5 años también tenemos que solo uno de los casos el retorno fue negativo. En los otros 18 pues fue positivo, ¿vale? Y justo, mira, ese año coincide que yo le he hablado en varias ocasiones a Mike que veo ciertas similitudes entre lo que está pasando en el día vamos, en los tiempos actuales y lo que pasaba en 1998, cuando se Ujú. estaba formando la burbuja de las .com. Recordamos que Ujú. hasta el año 2000 no estalló, o sea que sí, que podemos estar en una burbuja, pero que podemos estar mucho tiempo, ¿vale? O sea Sí, sí. que, claro, que las burbujas tardan en formarse y el mercado puede hacer locuras. Y bueno, pues sí que vemos que en 1998 fue el único año donde a 4 y a 5 años el retorno del SP500, tras un gran rally de 6 semanas, de un 18,2%, pues el retorno fue negativo. ¿Vale? De hecho, ya que hablábamos en el primer episodio de las trampas en relación a Tesla, las distribuciones y acumulaciones de grado mayor, esto que ha dicho el productor es importante. O sea, no solo se puede dar una última etapa de mucha locura y prolongarse en el tiempo durante esa burbuja, sino que es necesaria para generar toda la euforia y posteriormente pues, esa contrapartida que os hablábamos en el primer episodio, que bueno, echad un ojo si no lo habéis visto porque es muy interesante. Así que me gusta esta estadística, productor. Sí, sí. Fenomenal. Pues bueno, pues la siguiente es de Blue Curtic y va un poco en la misma línea. Bueno, esta sería más para el medio plazo, para ver cómo terminaría el año actual, ¿vale? Ujú. Y esta estadística de Blue Curtic nos dice que es lo que hace el SP500 tras en mayo haber conseguido 5 o más máximos históricos, ¿vale? Aquí tenemos el caso actual, ¿vale? Que ya tenemos 5 máximos históricos, podríamos hacer alguno más, pero bueno, el filtro está pasado, que es 5 o más, y aquí tenemos todos los casos en los que se produjo esto, ¿vale? Ujú. En todos estos años, que son 8 más el de ahora, 9. Y Ujú. tenemos que aquí el retorno de junio a diciembre, ¿vale? En todos los casos fue positivo.
con una media de retorno del 10,98%, ¿vale? De junio a diciembre. Genial. Pues, pues yo personalmente pediría que dierais un like porque obviamente el trabajo de Bielo y de Blue Kurtik y demás está fantástico, pero que alguien como el productor nos lea la estadística y nos la interprete sin hacer nada, yo te daría un like, Dari. Lo que pasa es que como ya estoy aquí no te lo puedo dar, pero bueno, yo lo solicito porque Venga, es cierto perfecto. que son estadísticas muy chulas y eso, que alguien te las pueda leer así, te las mastique y demás y ya te las dé preparaditas, pues vamos, a mí me gusta. Dale, Pues sigue, perdón que te he estupendo, me interrumpido. alegro mucho que te guste. Nada, yo ya por mi parte he terminado con la estadística y como dijimos ayer, resultados de esta semana, pues bueno, sí que hay resultados empresariales, pero no esperamos que ninguno mueva mercado porque no son empresas de las pesadas. Así que te voy a dar paso, Mike, para que nos Venga, analices el Nasdaq, el NQ, ¿vale? venga, perfecto. Vamos a ver un par de gráficos, como siempre. Inicio con el futuro del Nasdaq en contexto diario. El último máximo histórico lo tuvimos ayer a media tarde, hablo de memoria, creo que fueron nuestras 6 de la tarde más o menos, y que nos llevó hasta ahora este movimiento inicial el 31 de marzo a un 28,39%, ¿vale? Como decía Dari, es cierto que no tuvimos una sesión bajista, pero ya bajó bastante la volatilidad o la alegría del lado largo, ¿vale? Vemos aquí, como digo, la barrita de ayer. En relación a esa posible corrección, bueno, pues os anticipaba ayer un rango por nuestro sistema que es, bueno, que puede ser, aunque sean términos relativos, importante. Si corrigiera hasta aquí, que no sé si lo va a hacer, pero si se generara esta corrección bueno, en lo que resta de semana o las próximas sesiones, sería aproximadamente hasta el mínimo de este rango un 3%, que más o menos pues está en las cifras que nos comentaba ayer Dari, estadísticamente, de esta corrección. Y por el perfil también veíamos cómo, ¿vale? Extiendo con un perfil de volumen desde el 31 de marzo hasta el máximo justo que nos dejó ayer y vemos que aquí hay algo de ausencia de liquidez, ¿vale? Por lo tanto, ya he recordado, este rango para mí es el primer soporte importante. Yo creo que se va a dar la corrección, la verdad, entre la sesión de hoy y de mañana. También decía Dari que tenemos datos relevantes a las 14:30, así que habrá que estar atento. Y como la clave para mí, para esta sesión o para que se abra esa posible corrección, es el entorno de los 29.245 puntos, ¿vale? Esta vela de escape tan fuerte que tuvimos en la sesión del pasado viernes, ¿vale? Una vela con mucha intención alcista, con mucho desplazamiento, su precio más negociado se sitúa justo aquí donde estoy marcando, que repito es el entorno de los 29.245, es donde ayer dejó los mínimos intradía, casualidad o no, y es donde ahora mismo en tiempo real, a las 12 de la mañana aproximadamente, hora de Madrid, perdón, bueno, pues tenemos aquí el precio encontrando algo de rechazo. Así que, repito por última vez, 29.245 puntos, para mí es el nivel intradía clave, el soporte clave a romper para que veamos una corrección mayor, porque recuerdo que aquí, a partir de este nivel justamente, ya como hemos comentado otras veces, si utilizamos herramientas objetivas, pues todo va confluyendo un poco y como decía, bueno, en el perfil vemos que aquí, a partir de ese entorno que he comentado, hay ausencia de liquidez y no debería costarle mucho el realizar este tramito para enfrentarse a ese rango. ¿Vale? Y del NQ, productor, no tengo nada más que añadir. ¿Quieres aportar algo? O si no, me paso a los alemanes y vemos cómo viene el Nada, DAX. pasa al DAX, venga. Venga, vamos a ver qué se cuentan los alemanes, que continuamos en lo que llevo argumentando pues los últimos programas. Tenemos aquí un rango donde el precio se mantiene entre la resistencia situada en 24.689, que repito, hemos más que repasado en todos los cafés previos, y la siguiente zona de soporte, que la tenemos en 23.872 puntos. ¿Vale? POC de este rango que ya ha sido reforzado como soporte el pasado jueves día 30 de abril. Bueno, hace 2 jueves, ¿vale? Hace 2 semanas. Y también, por recordar lo que comentaba ayer, aquí tenía un nivel intermedio que me parecía interesante si venía a testear por dejar una buena R, una buena relación riesgo-beneficio, pero de momento pues no se acercó y continúa hoy la senda bajista de momento y estamos ya casi mucho más cerca de este nivel. Así que yo aquí me mantendría a la espera, si no estoy dentro ya, y como decía, pues ahora mismo todo apunta de nuevo a que vamos a ver un testeo a este POC situado en 23.872, ¿vale? Y poco más que añadir también de aquí. Productor, si quieres pasamos a americanos, al Pues SP. venga, pasamos al SP500, que lo tengo aquí ya en pantalla. Y bueno, ayer jornada tranquilita, como hemos dicho, y poco que añadir a lo que vengo diciendo todos los días, ¿vale? Resistencia ahora, pues bueno, por los máximos históricos en 7.428.
Y luego, pues soportes, tengo aquí dibujado varios. El área de interés de este pico aislado de volumen, que estaría por los 7211, ese sería el primer soporte. Luego el soporte que ya cambiaría un poco la película y podríamos ver si lo rompe una corrección mayor son los 7125, que tanto por estructura como por volumen, pues me parece muy muy relevante, ¿vale? De perder este nivel ya sí que yo creo que podríamos ver correcciones mayores y ver al precio profundizar algo más. Y luego, siguiente soporte ya, si se produjese esa corrección un poco más profunda, pues tenemos la zona de los 6.840 puntos, donde tenemos aquí muchísimos elementos técnicos que, que están, yo creo que, no sé cuánto tardará, pero creo que están esperando al precio. Por aquí tenemos un... No sé. Yo creo que sí, es mi impresión. Ujú, Tampoco lo puedo asegurar, pero bueno, por aquí tenemos tanto por volumen como por estructura un soporte muy muy claro. Aquí ujú. tenemos el POC de este perfil de toda la subida, luego el POC del perfil de esta bajada, tenemos esta zona diaria clave y los Sería VWAPs a ojo, impulsivos. perdón, sí, sería a ojo también un 50%, ¿no? Que a los americanos les gusta, ¿no? Más o menos a ojo veo por tu gráfico, aproximadamente Entre digo, el como 50 y el 62. 62, yo creo, Sí, sí, sí. sí, Ujú. sí, Pues mira, interesante también por sí. Fibonacci, una corrección proporcional, sí. Y por aquí tenemos también que se está acercando la media de 200, que también pues suele actuar de soporte, ¿vale? Así que bueno, os Perfecto. repito, 6.840 puntos, muy muy clave para el corto medio plazo. Y bueno, pues voy a pasar ya al IBEX, que pues lo tenemos en un lateral aquí muy tedioso, ¿no? Que Asqueroso, poco dilo, productor. asqueroso, Asqueroso. voy a decirlo. Claro. Un lateral asqueroso Sí. y pues es que ahora mismo no puedo decir mucho más, que estamos pues en una consolidación lateral. Veremos si esto es un proceso acumulativo o un proceso distributivo, no lo sabemos. Y bueno, yo sí que creo que en el corto o medio plazo puede caer. Y aquí tendríamos el primer soporte en la zona de los 16.640 puntos, por donde tenemos el área de interés diaria y además la media de 200. Y luego también los máximos históricos previos que dejó en el año 2007, ¿vale? Que pasan por los 16.040 puntos. A mí me parecen un nivel muy clave que no ha sido testeado, ¿vale? Ahora sí que ha habido alejamiento, por aquí hubo un pequeño zigzag, pero ahora que ha habido alejamiento yo creo que sí que podrían ser testeados, ¿vale? Esos 16.040 puntos. Y Ujú. bueno, también para los que no hayan visto programas anteriores, para el medio largo plazo, pues tenemos esta figura acumulativa en forma de doble suelo que, bueno, pues Que va los caminito. que sí, va caminito, o sea, la tendencia de fondo Ujú. es positiva, es alcista y bueno, a pesar pues, de que se produzcan consolidaciones, correcciones y demás, la tendencia no ha cambiado, la tendencia de fondo. Y bueno, el objetivo teórico de esta figura acumulativa está en los entornos de los 24.000 puntos, ¿vale? Así que tras esta corrección, consolidación, como lo llamemos, yo sí que pienso que en los próximos meses veremos al índice español por esas cotas. Perfecto. Y poco más que decir aquí, Mike. No sé si quieres decir tú algo. No añado nada. Si quieres pasamos a crudo y Bitcoin. Venga. Bueno, pues muy brevemente en crudo, ya he argumentado en cafés previos esta zona de soporte que de momento sigue intacta, ¿vale? Ahora mismo está muy alejado y lo que voy a pasar a comentar brevemente es esta zona de aquí, ¿vale? Estamos en un rango que, como digo, ya está más que comentado. Si tenéis dudas, como siempre, nos dejéis un comentario, estaremos encantados de resolverlas o de intentarlo por lo menos, pero aquí, como digo, tenemos
el entorno de los 103,45 dólares, ¿vale? Que es el POC de este rango, donde el precio ya encontró resistencia hace un par de semanas. Y además, si le mido con un perfil este último trámite corto, vemos como su POC también solapa ahí con esta cota que estoy diciendo. Así que si trabajara este activo, estaría muy atento a lo que suceda desde ya, ¿vale? Sobre todo con límite en esos 103,45 dólares. Por cierto, y hablando de Fibonacci de nuevo, si tiramos un Fibo, pues zona de 62%, o sea, un nivel correctivo también elegante. ¿Vale? Así que muy atentos o yo estaría muy atento si trabajara el crudo a este entorno de precios. Y en Bitcoin, nos vamos como siempre al futuro. ¿Dónde estás? Aquí. Bueno, aquí voy a pasar es que me parece muy importante, por eso soy tan pesado, con los 79.660 dólares, que es el máximo más negociado de toda la caída, toda la corrección desde máximos históricos, ¿vale? Comentaba ayer, vemos cómo tenemos rechazo en la barra semanal previa y comentaba lo que sigo pensando. Si el precio antes de dilatar los máximos semanales previos, ayer se acercó, pero de momento se vuelve a alejar, así que están intactos de momento, ¿vale? Si antes de barrer aquí esta semana barriera el mínimo, para mí vamos a tener una semana, 2 semanas, yo no sé cuánto va a extender el precio, pero en definitiva este máximo, por todo lo que llevo argumentando ya semanas, me parece muy importante para el medio y largo plazo para Bitcoin. Luego, si este rechazo se activa, esta manipulación rompiendo el mínimo de los mínimos semanales previos, pues yo creo que vamos a tener unas sesiones o una semana Rogelia bajista aquí en el futuro del Bitcoin, ¿vale? Y en diario veíamos esa posible, vamos a pasar al gráfico diario, ¿vale? Comentaba que por estructura y en relación a este nivel semanal estamos ante una posible estructura de continuación alcista, pero que yo no me da mucha confianza precisamente por esa mecha que vemos del contexto previo semanal. Y decía que, bueno, que esperaría un alejamiento y un posterior testeo algo más arriba. Y fijaos cómo ayer, pese a que cerramos ligeramente, bueno, alcistas, cerramos en el entorno de los máximos semanales previos, hoy de momento la sesión viene algo corta, ¿vale? Así que aquí no hago más que reafirmarme en la importancia del nivel semanal y que en este contexto diario yo la estructura de continuación está alcista, que bueno, recuerdo que esto fue resistencia y ahora vamos a esto soporte para realizar esa continuación. Yo no me lo creería mucho, al menos que el precio pudiera en este contexto diario extender algo más y después sí que ya aquí entendería que esa manipulación que hemos visto en el gráfico semanal pues no es tal y que va a continuar largo, ¿vale? Pero de momento yo me mantendría muy cauto con el optimismo aquí en Bitcoin. Y productor, quería comentar algo de Google. ¿Tú también quieres comentar algo de una acción española? No sé si quieres pasar tú primero, si paso yo a Google, No, lo que tú me yo digas. la meto en la pildorita. Ah, perfecto, tienes razón. Pues si te parece, Claro, vemos Google. Eso es. Pues paso con Google un momento, ¿vale? Y después ya vemos el debriefing operativo. ¿Te venga. parece? ¿Me autorizas como productor Sí, cómo no. todopoderoso? Sí. Venga, pues tenemos aquí Google, que ya todos sabemos, ¿no? La alegría que lleva en las últimas semanas. Desde el 30 de marzo, lunes 30 de marzo, ha extendido un movimiento largo de un 47,73%, dejando el último máximo histórico en la sesión del pasado viernes, día 8, ¿vale? Y lo que os quiero comentar aquí rápidamente, simplemente para tener en vigilancia, por lo menos a nosotros, por nuestro sistema, se está acercando a una zona importante de toda esta subida. Tenemos ahí en el histograma un chispazo de volumen relevante, ¿vale? Este rango además tiene el precio más negociado en la parte alta, no lo tengo marcado, pero está justo en la zona de cierres, digamos, de esta sesión del jueves 30 de abril. Y además, si extiendo, o sea, lo diré, si mido con un perfil de volumen este último trámite de aquí largo, vemos como su POC también nos confluye. ¿Vale? También lo vemos aquí en el nodo este si incluimos todo el tramo ese tan vertical que nos ha hecho un 47%. Así que por todo ello, yo simplemente no digo que aquí se vaya a frenar y a girar. De hecho, si lo rotara corto, pues se podría ver una corrección mayor. Pero a lo que voy, a partir de los 385,80 dólares, ¿vale? Es un nivel que por nuestro sistema, por lo menos para estar atentos a ver qué sucede en Google, ¿vale? Y eso es lo que quería comentar, productor, aquí de nuestra querida Perfecto, amiga fenomenal. Google. Tiene muy buena pinta Google, ¿eh? Yo creo que Sí. sí, yo creo que va a ser una de las que lo va a hacer muy bien este año. Yo creo que Sí. de las 7 magníficas fue la que mejor lo hizo el año pasado y yo creo que va a seguir con ese rendimiento muy positivo, además aprovechándose pues del tema de la IA y demás, está muy Ujú. implicada con la IA Sí, sí.
y demás. Y entonces yo creo que va a ser una de las protagonistas de este año 2026. Así que sí, esa zonita que nos ha dejado ahí es para estar muy, muy atentos. A ver qué sucede. En el premercado, como vemos, la tenemos ya justo ahí, ¿eh? Repito, no queremos decir que vaya a tocarlo e irse como una loca para arriba, ni mucho menos. De hecho, también está la parte baja del rango. Pero bueno, que empezamos a entrar en una zona de negociación importante y, pues como dice Dari, una acción que lo lleva haciendo tan bien, pues que menos que estar atento cuando visite zonas profesionales o zonas que han generado interés en el pasado, ¿vale? Y esta, como digo, es muy fresquita y reciente. Así que ya la iremos repasando en siguientes cafés, pero Google la tenemos aquí en el punto de mira. Y paso ya, si te parece, con el debriefing. Venga, Que por cierto, ayer, la operación que hice ayer es un ejemplo perfecto de triple A, es decir, de una entrada que reúne todas las condiciones, donde no hay ninguna excusa técnica en contra de la misma, más allá del resultado. Si hubiera salido mal, diría lo mismo, ¿vale? Pero bueno, pues una operación que hice ayer con 2 contratos a las 19:50 de la tarde, ¿vale? He añadido aquí 2 estadísticas que justamente hoy no nos valen mucho, pero aquí tengo las siglas de MAE en inglés, que esto es la máxima excursión negativa, ¿vale? Veremos las siguientes estadísticas. Una operación que termina verde o en rojo ha tenido también una excursión negativa, ¿no? Ha estado en términos latentes, sin cerrarse, pues en un máximo drawdown por trade, digamos, ¿no? Y aquí tenemos MFE, que repito, también son siglas del inglés, pues que es lo contrario, la máxima excursión positiva de ese trade en particular. En este caso, como veis, la máxima excursión estuve solo $5 negativo, o sea, el precio, ahora veremos, el contexto era un contexto muy importante, por eso digo que la entrada fue una triple A, una entrada de libro, que después pueden salir, por supuesto, mal, ¿eh? Pero en este caso es objetivo, y la tuve apenas un tick en negativo, ¿vale? Y el MF, digamos, es exactamente la misma cantidad, o sea, se fue directo al target, no tuve que modificarlo, no tuve que protegerme en break-even, fue, como digo, muy rápido, ¿vale? Y bueno, poco más, una $165 por contrato y bueno, de aquí poco más que extraer, pero estas serán interesantes para siguientes programas productor, para ver cómo una posición que termina de una forma, en el transcurso de la misma, pues hemos tenido mini drawdowns o hemos tenido un objetivo mayor y finalmente recoge, ¿vale? Así que lo iremos viendo en siguientes cafés. Vamos a ver la ejecución, estamos aquí en 11 de mayo, que fue ayer lunes. Vamos a hacer zoom aquí a la ejecución. Y aquí por estructura vemos que la entrada fue un doble techo, ¿vale? Ahora vamos a ver las zonas. Tenía una triple confluencia de zonas de volumen intradía, justo en este entorno, que ahora veremos en TradingView, esas zonas. Pero aquí vemos la ejecución y la estructura. Vemos un impulso muy extendido del lado largo. El precio llega a esa confluencia de... Primero eran 2 zonas y después se generó la tercera, pero bueno, ahora veremos en TradingView. Nos hizo una parada del precio, ligera corrección. Segundo testeo a la zona, esa segunda patita que me confirma en este caso la estructura de techo. Yo entro corto cuando entiendo que se confirma esa estructura al romper la vela que me hace ese segundo testeo, ¿vale? La que forma, digamos, o la que puede estar formando el techo, y la salida, como siempre, en el cumplimiento de esa estructura, que es justo en el mínimo. Fijaos la gestión también, como el precio realizó un par de ticks más, dilató este mínimo de aquí y después realizó un modulito de arranque para seguir corto, ¿vale? Y paso ya entonces a ver, a que veamos el contexto, ¿vale? De nuevo me voy a la sesión de ayer lunes 11 de mayo. Vamos a ir a buscar la banderita, que es justo el momento de la entrada. Y aquí teníamos el mercado en máximos intradía. Recordáis que en el gráfico NQ en diario había dicho que sobre las 18:10 de la tarde, hora de España, teníamos ahí el máximo histórico que nos ha dejado hasta ahora, ¿vale? Y se generaba una primera zona de volumen, caía al mercado, volvía a testear esa zona previa, el dinero llama al dinero y me deja una segunda zona de volumen, ¿vale? Ahora ya vamos a hacer zoom al momento de la entrada. Aquí tengo ese primer testeo, ¿vale? A esas 2 zonas de volumen y primera corrección, o sea, en relación a esta estructura, y cuando viene a testear de nuevo me genera otra zona de volumen. Así que ya tenía aquí 3 zonas y fijaos que no hay mucho espacio aquí de puntos, ¿eh? O sea, que el futuro del NQ, que es un futuro alegre que mueve puntos, en 12 puntos me deje 3 zonas de volumen concentradas en esos 12 puntos, pues me parecía muy significativo.
¿vale? Y aquí, bueno, yo entro, creo que es por aquí, lo tenéis ya. Ya sabéis que yo utilizo velas de 10 puntos porque me ayuda a controlar el riesgo. Al ser cada barra del mismo tamaño, sé que mi stop siempre va a ser de ese mismo tamaño, entonces puedo gestionar mejor el riesgo. Pero bueno, también vemos aquí, o creo productor que se ve también, ¿no? El giro nube, digamos, la estructura de techo que hizo, ¿vale? Y bueno, pues la salida que, como habéis visto, la ejecución previa estaba por aquí en estos mínimos previos, ¿vale? ¿Se ha entendido, productor? Entendido perfectamente. Pues venga, pues yo concluido por mi parte el debriefing y si te parece pasamos con esa pildorita española. Venga, pues vamos a hablar de esta píldora española que, bueno, diréis, estos tíos siempre están ahí con Wall Street, no nos traen nada de España. Estos tíos van de vanguardistas, estos tíos, ¿eh? Sí, Se creen traders americanos. y ojo, que somos de aquí. Digo, me voy a dar una vuelta por el mercado español a ver si encuentro algo que tenga así timing alcista de corto plazo y demás. Y me he encontrado con Meliá Hotels, ¿vale? ¿Nos No vamos de es, vacaciones? nos vamos de vacaciones con Meliá Bien, Hotels. muy bien. A ver, no es una acción que yo tendría sin EDIE, no cumple pues lo que hemos venido trayendo en programas anteriores, que es una inercia impecable de fondo, Ajá. pero me he fijado en ella por el timing que tiene de corto plazo, que me parece espectacular. Decías que Google había subido un 47%, si no me equivoco, desde los mínimos de la guerra. Correcto. Me dirán, pues bueno, pues Meliá Hotels ha subido un 52%, ¿vale? Superando Sí, sí. a Google. Además, lo ha hecho de una manera súper tranquila. Aquí lo vemos, la volatilidad es prácticamente nula. Y bueno, y ahora, Autobús del Imserso, Dari? sí, sí, Tranquilito, sí. sin volatilidad, pero con una única dirección norte. Sí, sí. Sí, la verdad que estas subidas, pues da gusto cuando estás dentro. Y bueno, pues aquí la vemos que tiene un timing de corto plazo impecable. Ahora está haciendo una consolidación aquí en un rango de volumen que nos ha dejado en la subida. Y yo creo que sí que puede estirar el movimiento, ¿vale? Porque además, lo voy a sacar en gráfico semanal. Meliá Hotels es una acción que se ha pegado 6 años de consolidación construyendo esta figura de triángulo ascendente, ¿vale? Esto Ujú. es una figura de medio largo plazo, más bien largo plazo. Y Sí, sí. bueno, tiene una proyección teórica en los 26 euros, en la zona de los 26 euros. No digo que lo vaya a cumplir sí o sí, pero bueno, la figura ahí está, la ha llevado tiempo construirla y yo desde luego creo que si se han pegado todo este tiempo construyendo esta figura acumulativa, no es para quedarse por aquí, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues por estos motivos me parece muy interesante. Sí que creo que como mínimo, esto es mi punto de vista, ¿vale? Como Ujú. mínimo va a extender hasta máximos históricos, luego veremos lo que hace ahí, que bueno, desde precios actuales, pues es en torno a un 16% de subida extra. Y bueno, y luego veremos, pero ya como comento, tiene esta proyección de largo plazo que, ¿por qué no?, se podría cumplir. Además, vemos que hoy en un día bastante negativo para las bolsas europeas, pues bueno, pues está aguantando el tipo, cae un 0,18% y está haciendo ahí como una pauta plana que, bueno, pues mientras otras están corrigiendo bastante, otras empresas españolas, como hemos visto, pues la banca, eléctricas también han corregido algo, Ujú. Inditex, pues bueno, pues parece que Meliá está aguantando muy bien. Y luego también comentar que, pues que Meliá Hotels, al contrario de otras empresas, pues igual se puede beneficiar de la guerra, ¿vale? Porque en, en el ámbito fundamental, Meliá Hotels pues tiene muchos hoteles en España, también tiene hoteles en el Caribe, por la zona de Asia y demás. Y bueno, pues sí que es verdad que es posible que mucho del turismo que iba a los países del Golfo, a Dubái, Qatar y demás, incluso a zonas cercanas como Turquía o incluso Chipre, pues que Ujú. puedan venir más hacia este lado del Mediterráneo. Y por eso se esté
beneficiando de este conflicto y de ahí esa posible subida. No sé, es algo que se me ocurre. Pues interesante, ¿eh? Y lo iremos siguiendo. A mí Así. me ha gustado mucho el programa de hoy, ¿eh, productor? Sí, está muy bien, ¿no? Y llevamos 34 minutos, un poquito más corto. Yo, sinceramente, me suscribiría, le daría un like y dejaría un comentario. Yo también. Yo, ¿Tú también lo harías? Pues mira, Sí, yo creo pues, que pues yo creo que la gente también, ¿eh? Yo creo que la gente sí, está contenta. Además, hoy con píldora española. eso es, tío, pildorita nacional, claro que sí. Pildorita nacional. Pues, Así pues, que, pues pues nada, fantástico. pues ya está. Pues, pues ponme la Toñi, ponme la canción y a disfrutar del día. Nada, pues un saludo para todos y mañana más café y más mercados. Hasta mañana. Yeah. Hasta luego. Si te gusta lo que ves, dale like y suscríbete. Daddy Mike te esperan, los mercados entienden. Entre swing y scalping, el café está servido. Análisis y visión, buen trading conseguido. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la ocasión. Nos vemos la próxima con foco y decisión. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la reacción. Nos vemos la próxima con foco y precisión. Con foco y precisión.